Norma y Clara entraron rápidamente a la habitación con una cubeta de agua cada una. Alarmadas, le gritaron a Su Alteza que diera un paso atrás y tiraron agua sobre la ropa que se estaba prendiendo fuego. Una vez que el fuego se extinguió, la señorita Karin se desplomó en el suelo. Abigail, preocupada, le pregunta si se encuentra bien. Se acerca hacia ella y le pregunta si se lastimó. Le informa que han mandado a llamar a un médico, por lo que tiene que aguantar el dolor un poco más. Posteriormente, le pide que mire bien a ese vestido. Señala que es hermoso, pero también es muy peligroso. Lo único que ella deseaba era que usara un vestido que fuera más cómodo y seguro. Karin, entre lágrimas, le responde que ella no puede hacer eso, porque su pecho debe verse amplio y su cintura estrecha. Así que por ahora solo puede usar ese vestido y no puede usar otra cosa. Es lo que su padre le dijo. Abigail le dice que lo entiende, pero lo importante es que ahora ella sabe lo peligroso que puede ser ese vestido. Karin grita que ella no es tan fuerte como lo es Abigail. Hay personas que quieren que ella se vea hermosa, incluso si es peligroso e incómodo. Y ella no tiene el valor para quitarse ese vestido, tampoco tiene el coraje para enfrentar la decepción de todos y hacer lo que desea. Ella ha estado viviendo de esa manera todo ese tiempo, y por supuesto que quiso intentar ser valiente, pero al final solo tiene mucho miedo, por lo que no sabe lo que debe hacer. Abigail se da cuenta de que se olvidó de ello por un momento, lo afortunada que es de tener esa vida. Si no fuera por Sabrión apoyándola y animándola, o si Sabrión no tuviera poder, o si la persona que hubiera poseído fuera de un estatus inferior. Se pregunta si de verdad podría vivir tan libremente como lo ha hecho hasta ahora. Hasta ese momento, podría haber estado con un corsé apretado hasta el punto de desmayarse, solo para verse bonita para alguien. Comprendiendo la situación y los sentimientos de Karin, pone su mano sobre los de ella y se disculpa por haberla presionado con lo que deseaba sin siquiera conocer sus circunstancias. Karin, aún llorando desconsoladamente, le comenta que en realidad ella sabe lo estúpida que debe parecer, y también sabe que aún hay personas que la critican por usar ropa muy extravagante. Pero en realidad no es algo que ella quiera usar. Es solo que no sabe cómo dejar de ser una persona patética y temerosa. Abigail le asegura que todo está bien. Le pide que, si está pasando por un momento difícil, se apoye en ella. Alegando que si le falta coraje, ella le ayudará a que lo tenga. Le promete que siempre la apoyará y la animará. Karin le pregunta, ¿qué pasa si no puede hacerlo? ¿O qué pasa si no solo le falta coraje, sino que no lo tiene en absoluto? ¿Y qué pasa si decepciona a Abigail? Abigail le asegura que aún así todo estará bien, porque ella estará de su lado por el resto de su vida. Le pide que entonces no se culpe nunca más. Esas palabras de consuelo provocaron que Karin estallara más en lágrimas. Todos sus sentimientos reprimidos salieron en un llanto agudo. Más tarde, en la habitación de la reina, Blanche y Verite visitaron a Abigail. Verite estaba usando su magia para poder tratar las quemaduras de Abigail. Preocupado, le pregunta cómo se siente. Abigail, entre risas, le responde que se siente muy bien y que realmente ha mejorado mucho. Le agradece a Verite por su ayuda. Verite le pregunta cómo es capaz de seguir riendo. Blanche empieza a llorar porque no sabe qué es lo que deberían hacer, ya que quizás aún su madre siente mucho dolor y únicamente sonríe para no preocuparlos. Abigail le asegura que está bien y que no es como si estuviera gravemente herida. Verite le pide que por el momento no utilice sus manos. Le dice que intentará tratarla de forma constante, pero como no es especialista en magia curativa, puede que el dolor desaparezca, pero las cicatrices podrían permanecer. Abigail le responde que está bien y que en realidad cree que el precio que pagó fue barato porque salvó a una persona. Blanche comenta que nunca se hubiera imaginado que los vestidos con crinolina podrían ser tan peligrosos. En ese momento, entró Sabrión a la habitación, totalmente alterado. Le comenta a la reina que el médico ya le informó todo, y le pregunta qué tanto le duele. Abigail le responde que está mucho mejor y todo gracias a Verite. Sabrión le agradece a Verite por su esfuerzo. Le comenta a su esposa que, incluso si el dolor ha disminuido, lo mejor sería que descanse y se relaje por un momento. Seguramente debe estar muy sorprendida, así que lo mejor es que no piense en nada más. Verite le da la razón al rey. Y mientras se retira, le promete que la verá de nuevo mañana y le pide que descanse un poco. Blanche también le pide que descanse y se despide de su mamá.
Abigail trata de convencerlos de que se siente bien, pero nadie le hace caso. Una vez que quedó sola con Sabrión, le preguntó si estaba enojado. Sabrión le responde que sí. Y que ya le han informado de la situación en general. Pero, honestamente, está un poco molesto y decepcionado con la decisión que tomó su esposa. Le comenta que incluso pensó que sería mejor que un extraño muriera a que ella resultara herida. Abigail se disculpa por hacer que tenga esa clase de pensamientos duros y le promete tener mucho cuidado a partir de ahora. Luego se levanta y exclama que los vestidos de crinolina son muy peligrosos, y espera que nunca se vuelvan populares en Negren. Le pregunta si pueden prohibir ese vestido a nivel nacional. Sabrión le responde que es posible, pero el tiempo no es el indicado. Cree que sería mejor no crear polémica por el momento. Abigail le pregunta si acaso sucedió algo malo. Sabrión le cuenta que, en el camino, recibió un extraño informe de Millard. Se dice que una sirvienta lleva horas bailando porque está usando unos zapatos que están malditos. Abigail se muestra sorprendida. Sabrión le comenta que, de todas maneras, el problema es que esos zapatos que estaba utilizando la sirvienta estaban en el vestidor de la reina. Le pregunta si sabe algo al respecto, y si tal vez compró una herramienta mágica en el pasado. Abigail, con el pánico visible en su rostro, jura no saber nada. Los días pasaron y en el Palacio Real no paraban de circular rumores extraños. Se hablaba sobre la sirvienta que tocó en secreto las pertenencias de la reina y fue maldecida. Sentían terror por si se trataba realmente de una maldición lanzada por la reina. Unos afirmaban que, desde que la reina regresó a la vida, han estado sucediendo cosas realmente extrañas. Se decía que incluso el rey parecía haber cambiado. Y que la actitud de la reina tampoco era normal. Se preguntaban con indignación si acaso no fue ella quien vistió a una mujer con ropa de hombre y que incluso se atrevió a vestir al rey con una falda. Otro señaló que también es cierto que fue salvada por una sirena durante su viaje al este, y que después recibió a muchas sirenas como invitados especiales. Pero lo más preocupante era que quiso mantenerlo en secreto. Un funcionario de alto rango comentaba que había un problema más grave y era que el rey siempre escuchaba las palabras de la reina como si estuviera realmente poseída. Era el duque de Stroke, el cual también decía que no podían permitir que eso continuara de esa manera. Debían salvar a la princesa, y también proteger al rey y al territorio de la magia de esa bruja. Por lo tanto, la bruja debía ser sometida a un juicio. El duque de Stroke obtuvo el apoyo de todos, tanto nobles como ciudadanos, para expulsar a la bruja. En la puerta del castillo exigían que la bruja fuera juzgada. Alegaban que si la reina era inocente, entonces todo lo que tenía que hacer era aceptar el juicio por brujería y demostrarlo. Sabrión observa desde la ventana con disgusto, expresa que todos parecen haber perdido la cabeza. Nuestra protagonista, mientras toma su mano, le pide que se calme. Le asegura que ella está bien. Sabrión le dice que no puede soportar todo eso. Ya que el duque de Stroke es quien está detrás de todo. Verite le da la razón al rey, y le pregunta a Abigail por qué no hace nada si tiene las imágenes de la hija de ese bastardo entrando a su vestidor. Sabrión comenta que Verite tiene razón, y le pregunta si no se solucionaría ese problema si muestran esa evidencia. Le aclara que no tiene que sacrificarse para proteger a la señorita Stroke. Nuestra protagonista empieza a dudar. Tras pensarlo, le dice que, de cualquier forma, si publican ese video y denuncian a Karin, los rumores sobre ella no van a desaparecer. Lo único que conseguirán es ganar un poco de tiempo, pero seguirán atacándola utilizando cualquier excusa. Además, también recuerda a la Karin que vio en el video. Karin dudó por un largo tiempo, luego dejó la caja con el rostro pálido y salió corriendo. Tenía una expresión tan miserable, como si no pudiera soportar lo que estaba haciendo. Incluso recuerda lo muy asustada que estaba Karin ese día. Le comenta a Sabrión que el duque de Stroke no debe saber nada sobre su poder mágico, porque si lo supiera, no habría necesidad de tener un juicio. Pero aún así no se dará por vencida. Así que debe intentarlo, debe demostrar su inocencia. Le pide que, por favor, le permita tener la oportunidad de defenderse. Sabrión le responde que no, en absoluto, porque no sabe qué tipo de trampa le han estado preparando. Y le recuerda que ese tipo ha estado lleno de acusaciones absurdas desde el principio, por lo que no puede exponer a ella a tales peligros. Mientras coloca su mano en el pecho de Sabrión, le asegura que todo estará bien,
solo debe confiar en ella. Mientras tanto, el duque de Stroke exclama que finalmente la espina que ha tenido en su costado durante mucho tiempo será quitada. Le dice a su hija que partan porque necesitará prepararse para testificar. Karin le pide a su padre que espere un momento. Expresa que no quiere testificar y le ruega que, por favor, detenga el juicio ahora mismo. El duque de Stroke le pregunta a Karin si acaso tiene miedo. Y cuestiona por qué las mujeres son tan delicadas. Karin le dice que entonces ella se casará. Pero si eso continúa, Su Majestad, la reina podría morir. El duque de Stroke le responde que lo sabe, y que es un poco incómodo ver a alguien que conoce enfrentarse a la guillotina, pero aún así, desde el comienzo estaba planeando la muerte de la reina. Por lo que le preguntó por qué debería ayudarla ahora. Le asegura que esa es una oportunidad por la que trabajó muy duro para crearla. Karin no puede creer lo que está escuchando. No sabía que su padre podría llegar tan lejos por sus ambiciones. Karin, para intentar convencerlo, le dice que incluso así, Su Majestad, el rey, nunca se casaría con ella. El duque le asegura que si eso sucede, no importa realmente, porque tiene una segunda opción preparada. Le pide que lo piense. ¿Cómo podría un rey que perdió la cabeza por una bruja gobernar el país? Karin, completamente asustada, le pregunta qué es lo que está queriendo decir. El duque le dice que está de buen humor, así que explicará sus planes al detalle. Le explica que su nieta, la princesa Blanche, la única en la sucesión del trono, todavía es demasiado joven. Y él, como un súbdito leal, está dispuesto a servir como regente por el bien de ese país. Le pregunta si no está de acuerdo con que esa es una gran bendición. Karin, con pánico en su rostro, le asegura que no es así. El duque sujeta muy fuerte los brazos de Karin y le comenta que entonces necesita entrar en razón, porque a partir de ese momento, la familia de Stroke debe hacer lo que esté a su alcance para salvar al reino de esa bruja. La fecha del juicio se fijó rápidamente, como si lo hubieran estado preparando. Y dado que se trataba de un juicio de brujas sin precedente hacia un miembro de la realeza, y por respeto a la realeza, se omitieron los procesos que implicaban la tortura o daños extremos. Por lo que se celebró un juicio de investigación general con presencia únicamente de testigos y el acusado. Naturalmente, el interés del pueblo era demasiado grande. Incluso en otros reinos se prestaba atención al veredicto en contra de la reina de Negren. Nuestra protagonista reflexiona que todo lo que hizo fue terminar en ese lugar extraño y vivir su vida lo mejor que pudo. No entiende cómo es que acabó todo de esa manera. Aunque afirmó con valentía que deberían confiar en ella, honestamente sabe que no hay garantías de que las cosas salgan bien. Pero lo que le consuela, incluso en ese momento, es que puede mirarle a los ojos a su amado Sabrión. El juez a cargo anuncia que ese juicio es muy importante y debe ser especialmente justo. La culpabilidad o inocencia se determinará no únicamente por el juicio del Tribunal Supremo o el de Su Alteza, sino que será por el voto mayoritario de los jueces, los representantes de la Cámara de Nobles y, por supuesto, de Su Alteza el Rey. Comunica que, antes del juicio, el duque de Stroke solicitó dar un breve resumen del caso. El duque de Stroke toma la palabra y anuncia que la razón principal por la que solicitó ese juicio fue para descubrir la verdad sobre el desagradable incidente ocurrido en el palacio hace un tiempo atrás. Empieza comentando que claramente la reina murió, pero milagrosamente despertó durante su funeral. Nadie puede negar que después de eso, cosas extrañas continuaron sucediendo alrededor de Su Majestad, la reina. En cierto grado, algunas con mayor importancia que otras. Sin embargo, lo más extraño sigue siendo que la reina devolvió a la vida al rey muerto. Aunque sea algo que causó alegría, plantea si es realmente algo natural que un muerto haya resucitado. Además, señala que desde la resurrección del rey, que antes había sido cortés, no ha podido mantener su dignidad y ha estado haciendo todo lo que la reina le sugiere. También señala que es cuestionable que la relación entre ambos de pronto se haya vuelto más estrecha, ya que, como todos saben, no era así. Sabrión lo mira con mucho enojo. Piensa que es un bastardo, pero por el momento observará hasta dónde es capaz de llegar. Por el hecho de que, de todas maneras, tiene la mejor evidencia en sus manos. Por lo que si incluso algo saliera mal, Abigail estaría protegida de alguna manera. El duque de Stroke le pide a los presentes que observen. Muestra los zapatos encontrados en el vestidor de Su Majestad. Les pregunta si de verdad pueden tomarlo solamente como una coincidencia.
Exclama que, si la reina no es realmente una bruja malvada, debe darles respuestas que aclaren todas las dudas en ese juicio. Luego de esa introducción, le pregunta a su señoría si estaría bien llamar a los testigos relevantes uno por uno y escuchar sus historias. El juez le responde que lo permite y le pide a la reina que, por favor, espere. Anuncia que el primer testigo se presentará a testificar. Entra una joven y se presenta como una de las sirvientas que sirve a su majestad la reina. Nerviosa, cuenta que un día estaba limpiando normalmente como cualquier otro día, hasta que llegó a la habitación del espejo. El juez la interrumpe y le pregunta qué es esa habitación del espejo. La sirvienta le responde que es tal como lo mencionó, es una habitación que no tiene mucho que ofrecer, solo hay un espejo y un sofá. Sintiendo la presión del duque de Stroke, continúa su testimonio explicando que la reina no quería que cualquiera se acercara a la habitación para limpiar, a menos que ella eligiera a la persona. Les cuenta que es una habitación donde claramente no podría haber nadie, pero a menudo se podía escuchar a su majestad hablando con alguien. A veces, incluso se escuchaba cómo golpeaba la pared con su puño. Explica que es por eso que las sirvientas comenzaron a tener miedo y no quisieron acercarse más a esa habitación. Nuestra protagonista siente de repente un sentimiento de vergüenza. No pensó en la posibilidad de que eso podría verse extraño. Se da cuenta de que no tiene nada que decir para refutar esa acusación. El juez comenta que es verdad que es extraño. Luego, pide que entre el siguiente testigo y dé su testimonio. Al entrar el siguiente testigo, nuestra protagonista se lleva una impactante sorpresa. Se presenta Norma como la doncella principal de su majestad la reina. Alguien que la ha ayudado desde que llegó a Negren. Abigail no puede creer que ella vaya a testificar en su contra. Al ver la expresión mortificada de la reina, al duque de Stroke se le dibuja una sonrisa maliciosa. Supone que está sorprendida y eso que aún no ha terminado. Anteriormente, se había acercado a hablarle a Norma. Le avisó que pronto visitaría a su padre y que lo único que ella tenía que hacer era unirse a él. Le aseguró que no iba a ser un trato desfavorable para ella ni para su familia. Como estaba seguro de que debió de haber sufrido mucho al lado de la malvada reina, debía tener muchas quejas acumuladas en su interior. Así que le pidió que nos rechazara su propuesta. El rey le pregunta a la señorita Norma qué es lo que desea testificar. El duque de Stroke está seguro de que va a testificar que vio a la reina haciendo un ritual o algo por el estilo. Norma empieza su testimonio comentando que la reina que ella conoce no es una persona que pudiera ser considerada una bruja. El duque de Stroke, exaltado, le cuestionó qué estaba diciendo. El juez rápidamente le pide al duque que guarde silencio porque el testigo aún no ha terminado de hablar. El duque de Stroke no puede evitar sentirse traicionado. El juez le pregunta a Norma si entonces está diciendo que nunca vio ningún comportamiento sospechoso de la reina mientras estuvo a su lado. Le cuestiona si alguna vez ha escuchado voces que vinieran de la habitación del espejo. Norma le cuenta que su majestad, la reina, a menudo lee libros en voz alta y que las sirvientas deberían haber sabido que ella leía. Internamente, reflexiona que ella está segura de que la primera reina que conoció no era una buena persona. Para ser honesta, era una mujer terrible. Pero también es cierto que cambió de un momento para otro, como si se hubiera convertido en una persona diferente. La observó durante mucho tiempo, preguntándose qué clase de truco estaba usando. Pero la reina siempre cuidó, consoló y animó a quienes la rodeaban. Está convencida de que, incluso si el comienzo de ese cambio fue algo deliberado, el acto de la reina saltando las llamas para salvar a la señorita Stroke fue sincero. Entonces no se explica cómo pueden afirmar que ella es una bruja. Le dice al juez que la reina nunca ha cometido un acto de blasfemia y que esas son solo mentiras de la gente a la que le gusta perjudicar a los demás. Abigail se conmueve por la repentina defensa de Norma. Norma, dirigiéndose al público del juicio, les pregunta por qué el comportamiento de la reina les parece extraño. Plantea, si acaso Dios dijo alguna vez que los hombres no podían usar faldas y que las mujeres no podían usar pantalones. ¿Y si existe acaso una doctrina que diga que las mujeres no deben exponer sus tobillos? Señala que esas son solo costumbres antiguas creadas por humanos. Que las tendencias cambian 3 o 4 veces al año, y no por eso pueden calumniar el talento de Su Alteza, quien ha captado la atención y el interés de las personas con su visión. Entre los presentes, Blanche toma la palabra y grita que eso es verdad. Cuestiona por qué Su Majestad sería una bruja,
si incluso ayudó a crear una medicina que ayudó a salvar a muchas personas. Abigail se sorprendió de que Blanche estuviera en ese lugar cuando le pidió claramente que no fuera al juicio. El duque de Stroke, enojado, pregunta si entonces solo por ese hecho deben ignorar todos los hechos extraños. Uno de los nobles presentes en el juicio le pregunta al duque de Stroke si eso significa que su esposa y su hija debieron haber muerto cuando ocurrió ese accidente. Y si ese es el caso, entonces deberían llevar a todos los médicos ante los tribunales. Otro comenta que él también casi muere en ese entonces, por lo que no entiende por qué juzgan a la reina por algo que fue beneficioso para todos. Clara exclama que la reina siempre se ha preocupado por el bienestar de sus subordinados. Siempre ha sido amable, honesta y recta. No pueden juzgarla por tratarlos bien. Uno comentó que la tuberculosis de su hija mejoró mucho después de usar el diseño de vestido de su majestad, la reina. Entre los presentes se empezaron a cuestionar si era necesario hacer esa clase de juicio a alguien que claramente era inocente. Tanto el duque de Stroke como nuestra protagonista no podían creer lo que estaba ocurriendo. El juez golpeó su mazo y le pidió a todo el mundo que guardara silencio. Amenaza con que, si no lo hacen, los expulsará a todos. Luego anuncia que continuará con el interrogatorio del testigo y le pregunta a Norma qué piensa sobre que Su Alteza tenía esos zapatos malditos. Le comenta que escuchó que la reina tiene como pasatiempo coleccionar artículos mágicos. Norma, un poco nerviosa, le responde que es cierto que Su Alteza tiene como pasatiempo coleccionar artículos mágicos, pero eso es todo. Alguien aparece y anuncia que le gustaría testificar sobre esa parte. El juez pregunta quién es. Karin se presenta como la hija del duque de Stroke, Karin Stroke. El juez revisa la lista y, como también está como testigo en ese juicio, anuncia que también puede testificar. Karin comenta que lo que ella tiene que testificar sobre esos zapatos es que, en realidad, fue ella quien los colocó en el vestidor de Su Alteza. El duque de Stroke se levanta de su asiento sobresaltado y le pregunta a Karin si acaso ha enloquecido. Afirma que lo que está diciendo es una tontería. Karin le responde que no es ninguna tontería y le comenta al juez que su padre, el duque de Stroke, le ordenó llevar ese artículo al vestidor de la reina. Le dio la orden de colocarlos en un lugar que fuera visible para las sirvientas. Expresa que sabe que debió haberlo contado hace mucho tiempo, pero no fue capaz de hacerlo, y por eso se disculpa con la reina. Afirma que aceptará con mucho gusto cualquier castigo que se le otorgue después de que termine ese juicio. El duque de Stroke se acerca hacia Karin y le dice que realmente se ha vuelto loca. Le grita que está cometiendo perjurio para incriminar a su propio padre en un lugar importante, por lo que debería encerrarla en un templo hasta que recupere el sentido común. Cuando estaba por poner sus manos sobre Karin, una flecha se interpone en su camino. Nadia se disculpa y explica que solo vio algo que podría haber sido peligroso. Comenta que, por cierto, Negren es un reino realmente interesante. Porque puede ver que esa señorita reunió el suficiente coraje para decir algo importante. Le pregunta al juez si cree que las personas simplemente se quedarán sentadas en silencio mientras se intimida a los testigos en un juicio. Le cuestiona si no cree que debería hacer algo al respecto. El juez, viéndose acorralado, le responde que por supuesto y ordena a los guardias que lo detengan. El duque de Stroke exclama que no le pueden hacer eso. Explica que está claro que su hija está siendo poseída por esa bruja. De lo contrario, ¿cómo podría hacerle eso a su propio padre y decir semejantes tonterías? El juez se ve abrumado por la situación y comenta que por el momento será difícil continuar con el juicio, por lo que deberían tomar un breve descanso. Cuando estaba por cerrar la sesión del juicio, el rey lo interrumpe. Le pregunta si es necesario, ya que piensa que solo necesitan expulsar a la persona que está causando disturbios. El juez, un poco incómodo, le señala que no cree que la señorita Stroke esté en posición de testificar ahora. Karin afirma que ella está bien y que también trajo consigo pruebas. Explica que el músico Gideon fue quien le envió los zapatos malditos a su padre y que todavía tiene consigo la carta que envió. El duque de Stroke rápidamente grita que no y exclama que lo que está diciendo es una locura. Karin empieza a leer la carta. La reina Abigail es una persona sospechosa en muchos sentidos. Solo basta ver las cosas extrañas que han estado ocurriendo a su alrededor. No me extrañaría que fuera una bruja. Si usamos esto adecuadamente, quizás podamos quitarle el trono. Son unos zapatos malditos que nadie puede quitarse por sí solo. Es lo que decía la carta.
Karin comenta que, si se requiere investigación de la escritura a mano, proporcionará evidencia. Abigail no puede creer que todo eso haya sido obra del músico Gideon. El público en el tribunal se pregunta si de verdad fue el músico Gideon, ya que habían escuchado que había muerto hace poco en un incendio. El rostro de Sabrión cambia completamente. Enojado, comenta que lo entiende y que supone que tendrán que cambiar al acusado. Declara que esa es una orden del rey y ordena que arresten a ese criminal. El duque de Stroke grita clemencia y sigue insistiendo con que la reina es una bruja y que su Alteza el Rey ha sido poseído por esa bruja. Antes de que se lo lleven, le grita a su hija Karin que es una mujer estúpida y desagradecida. Y que no puede creer que se haya atrevido a traicionar a su padre. Le dice que por su culpa ahora la familia de Stroke desaparecerá y que ella no será perdonada, también recibirá un castigo. Karin tiembla de miedo y solo llora pidiendo disculpas. De verdad, lamenta mucho todo lo que ha hecho. Así pasaron varios días desde que terminó el juicio que atrajo la atención de todos. Comenzando con los resultados de ese juicio, declararon a Abigail inocente por unanimidad. Y enseguida comenzó el juicio contra el duque de Stroke y Karin. El duque de Stroke se quejó de que era una injusticia hasta el final. Pero por las pruebas reunidas por Karin y las confesiones de los sirvientes aterrorizados, lo despojaron de su título y de sus propiedades. Además, fue condenado al exilio. Afortunadamente, la confesión de Karin fue tomada en cuenta y se liberó del exilio. Pero fue abandonada por su familia y también perdió su estatus. Además de eso, la mayoría de las personas la tildó como una mujer malvada y una hija desleal. Al final, Karin lo había perdido todo. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.